ese endostio y el hueso están todos completamente pegados, pero tienen un espacio virtual. Y ese espacio virtual que está entre el endostio y el hueso se llama el espacio epidural. Que les había dicho que el espacio epidural está entre la dura madre craneal y el hueso. Se le llama el espacio epidural. Que realmente no es un espacio porque es virtual. Entonces realmente el espacio epidural está entre el endostio y el hueso del cráneo. Después tendríamos la siguiente capa, que es la capa profunda, que está compuesta de fibras elásticas. Y entonces aquí vendría esa capa profunda. Y esta capa profunda tiene una característica especial, que hace reflexiones. ¿Qué quiere decir? Se mete hacia las estructuras del cerebro. Y al hacer reflexiones quedan huecos entre esas reflexiones. Y a esos huecos que quedan entre esas reflexiones se llaman senos venosos durales. Entonces, ¿qué son los senos venosos? A nivel del cráneo. Son reflexiones de la dura madre de su capa, ¿qué? Profunda, que dejan espacios ahí y entonces me provocan esos senos venosos durales. Que después vamos a ver que a cada seno venoso dural le vamos a poner un nombre específico. Entonces en esta parte superior, ¿sí?, hace una reflexión, ¿sí?, y deja este espacio. Acá deja un espacio muy pequeñito, que no alcanzamos a observar, pero acá deja un espacio muy pequeñito. Y entonces esta reflexión que se localiza aquí y que es la que me separa a mis dos hemisferios cerebrales, se llama la hoz del cerebro o la falce del cerebro. Entonces, ¿quién forma la hoz del cerebro? ¿Sí? La dura madre craneal profunda, que son fibras elásticas. La superficial no, la superficial está acá pegada hacia el hueso. Y entonces, ¿quién forman los senos venosos durales? Si se dan cuenta, lo van a formar la capa profunda, pero también el endostio, porque entre estos dos está este hueco. Y entonces aquí veríamos dos senos venosos durales. Este que está aquí arriba, que se llama el seno sagital superior. Y entonces este cuál sería? Exacto. Este es el seno sagital inferior. Si yo lo viera ahora de lado, la hoz del cerebro de lado, vería más o menos esto así. Esto sería anterior y esto sería posterior. Y en la parte anterior tendríamos esta, donde está sujetando, que es la cresta de gato. Entonces, por la parte anterior
la hoz del cerebro se inserta en la cresta de Galli. Hace esto así y se inserta aquí en la cresta de Galli. Veamos ahora por la parte posterior. Por la parte posterior no se inserta absolutamente con nadie, porque cuando llega a la parte posterior va a dar origen a una estructura que me va a dividir en dos cavidades, una que está por arriba de ella y una que está por abajo de ella, y esta se llama el tentorio o la tienda del cerebelo. Entonces está así la hoz del cerebro, donde se inserta en la cresta de Galli, y por la parte posterior llega a la protuberancia occipital interna, ¿sí? Y se separa y me va a formar una capa que va a estar rodeando completamente todo esto, que se llama el tentorio o tienda del cerebelo, y me va a dar entonces dos cavidades, esta que está por acá arriba que se llama la supratentorial, y esta que está abajo, que es esta fosa pequeñita, es la infratentorial, que si se dan cuenta realmente forma parte de la fosa cerebral posterior. A la cresta de Galli llega aquí a la protuberancia occipital y ahí se separa, se abre, se hace como un abanico y se inserta en esto. Creo que vamos a ver dónde se inserta, ¿sí? El tentorio. ¿Ande? Veamos entonces la base del cráneo. Esto sería anterior. Esto sería posterior. Veríamos la fosa cerebral anterior, que está delimitada por el borde libre de las alas menores de esfenoides. Aquí tendríamos la cresta de Galli. A un lado de la cresta de Galli, la lámina cribosa del etmoides. Aquí tendríamos el foramen ciego. Aquí tendríamos la porción orbitaria del hueso frontal. ¿Sí? Aquí tendríamos el cuerpo de esfenoides, las alas menores del esfenoides. Aquí tendríamos la silla que turca con la fosa hipoficiaria, y aquí tendríamos la porción del hueso temporal, y aquí tendría yo su borde superior. Acuérdense que se divide en la cara anterior, la cara posterior y el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal. Y entonces esta sería la fosa cerebral media y esta sería la fosa cerebral posterior. Aquí tendría un orificio grande que se llama el foramen magno. Por delante de él tendríamos el clivus, que es la resbaladilla que llega al foramen magno. Y aquí tendríamos las fosas cerebelosas. Y aquí tendríamos la protuberancia occipital interna, y hacia abajo de él la cresta occipital interna. Muy bien, sí han estudiado. Vean entonces cómo entonces aquí la hoz del cerebro se inserta en la cresta de Galli, divide a todos los hemisferios cerebrales y llega hasta la parte posterior a la protuberancia occipital interna. Y aquí se divide en dos, hace como un abanico. Y entonces vean dónde se inserta, ¿sí? El tentorio o la tienda del cerebelo. Se va por el borde superior del seno transverso. ¿Se acuerdan que aquí está el seno transverso? Entonces se va por el borde superior del seno transverso. ¿Hasta dónde? Hasta llegar al borde superior de la porción petrosa. Este es... ya va a ser el examen. Entonces vean, esta es la protuberancia occipital interna, y acá está el seno transverso, y este es el borde superior del seno transverso. Viene todo esto hasta llegar al borde superior de la porción petrosa. Y vean cómo me forma dos arcos, este que es el posterior y este arco que es el anterior. Entonces estamos viendo el arco que posterior, que vendría siendo este que está acá. ¿Sí vieron?
Entonces, el arco posterior viene por todo el borde superior del seno transverso hacia el borde superior de la porción petrosa. Y de ahí se inserta en el borde superior de la porción petrosa. Viene todo eso. Y aquí se encuentra entonces el arco anterior. Hace esto así. Y entonces todo esto está tapado por esta membrana. ¿Sí saben? ¿Sí lo ven? Cubre todo esto. Y aquí queda este espacio. ¿Por qué este espacio no está cerrado? Porque aquí va a salir, ¿quién? El tallo cerebral. Y aquí se encuentra precisamente a esta altura, se encuentran unas hojas de Mickey Mouse. Pero no vamos a ver. ¿Sí parecen orejas de Mickey Mouse? No. Que se llama el mesencéfalo. Después del mesencéfalo, para acá seguirían, o para abajo, perdón, para abajo seguiría, ¿sí? Aquí sería el mesencéfalo, el puente y luego la protuberancia, o el bulbo recto. Bueno, ahora vean, esta anterior, aquí tendríamos el respaldo de la silla turca. ¿De acuerdo? Y estos cuerditos del respaldo de la silla turca serían ¿qué? Las clinoides posteriores. Entonces este se va a insertar a las clinoides posteriores y de aquí se va a las clinoides anteriores. Entonces, ¿dónde se inserta la tienda o el tentorio? El borde posterior va por el borde superior, ¿sí?, del seno transverso, por el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal, las clinoides posteriores y las clinoides anteriores. Y entonces me forman dos fosas. Si yo lo viera de lado, aquí tendría yo el cráneo. Esta sería la fosa anterior, la fosa media y la fosa posterior. Y aquí tendría este cráneo. Aquí tendría la cara, la frente, la nariz, esa nariz tampoco anterior, posterior. me parece así. Me hizo papada. Entonces vean, esta membrana que se llama el tentorio, ¿sí?, me va a dividir al cerebelo y al tallo o el tronco cerebral, ¿sí?, y van a quedar por debajo de él. Entonces aquí viene la membrana esa, y este se llama el tentorio. Y entonces queda esta fosa que está acá. Esta se llama la fosa infratentorial, y esto que queda acá arriba que se llama la fosa supratentorial. Entonces, ¿qué estructuras se encuentran en la fosa supratentorial? Los hemisferios cerebrales. ¿Qué elementos se encuentran en la fosa infratentorial? El tallo cerebral o el tronco cerebral y el cerebelo. Pero a su vez, como hice un corte, ¿sí?, longitudinal, a su vez aquí tendría yo la hoz del cerebro y aquí estaría la cresta de Galli y aquí estaría dividiendo. Entonces, a su vez, esa fosa supratentorial se divide en dos fosas: una fosa supratentorial del lado derecho y una fosa supratentorial del lado izquierdo. Vean, aquí vendría, ¿sí?, la hoz del cerebro y me dividiría a los dos hemisferios, y entonces me divide en dos fosas. Cuando está acá, esta sería la fosa supratentorial del lado derecho y esta sería la fosa supratentorial del lado izquierdo.
Ok, entonces vean, acá abajo llegaría hasta acá, porque esto ya sería la fosa infratentorial, y entonces ¿sí? La cresta de Gali llega hasta la protuberancia occipital ¿sí? interna. Y entonces, ¿qué hay aquí en la cresta occipital interna? Se forma otro repliegue de dura madre, pero ahora va a dividir a los dos hemisferios cerebelosos, y entonces esa se llama la hoz o la false del cerebelo. ¿Sí la entendieron? Ah, están dormidos, despierten. Entonces hasta acá llega el tentorio, esto, y por abajo hay una fosa, y hasta la protuberancia occipital interna llega la hoz del cerebro, que está dividiendo a los hemisferios, hasta acá, pero me queda este espacio aquí, este espacio, y aquí está el cerebelo, y entonces también se mete la dura madre en medio de ellos dos, y me va a dividir a dos cerebelos, un derecho y un izquierdo, y esa parte de la meninge que divide a los dos hemisferios se llama la hoz o la false del cerebelo.